Sí, 5 minutos ya. 8 de la mañana, 15 minutos, 1 hora menos en Galápagos. Queremos saludar ahora en Ecuador Radio, a través de Radio Quito Platinum FM, al legislador Javier Santos, de Izquierda Democrática. Vamos a hablar de algunos temas de interés. Empezaremos por lo que ha sido noticia en estas últimas horas, la decisión del CAL de reunirse, tratar el tema del juicio político al presidente, enviar a la Comisión Técnico-Jurídica y recibir un informe que deberá ser tratado nuevamente con el CAL. Se acerca el juicio político al presidente. ¿Qué es lo que puede opinar Javier Santos? Luego hablamos de otros detalles que el país requiere conocer sobre el informe de la Superintendencia de Compañías. Pero empecemos comentando este hecho político. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gonzalo. Un gusto saludarlo a usted y a todos los que estén conectados a través de Radio Quito, Radio Platinum. Bueno, lo que ha hecho el CAL en su primera sesión fue adoptar conocimiento de la denuncia presentada por este bloque de asambleístas y obviamente lo que requería es revisar el CAL para tomar una postura. Él no puede hacer juicios de valor. El CAL lo que tiene que revisar es la forma como fue ingresada la denuncia y si cumple con los requisitos. Hoy, la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional remite un informe que pasa a conocimiento del CAL y con 4 de 7 votos a favor es muy probable que sea remitido si es que cumple y si es que el informe de la Unidad Técnica Legislativa establece que esta denuncia cumple con los requisitos. Lo otro que pudiese pasar es que a lo mejor algún detalle falte, alguna cosa falte, y la Unidad Técnica Legislativa recomiende que se mande a completar en el término de 3 días la información que pudiese faltar dentro del procedimiento, dentro del debido proceso, para conocer y abocar conocimiento de la denuncia. Es decir, la Unidad Técnica Legislativa le puede decir al CAL, falta esto, y el CAL debiera oficiar a los legisladores firmantes de la petición de juicio político para que se complete o se aclare o se amplíe alguna de esas informaciones, si fuese el caso. 3 días máximo de plazo. Ajá. Si es que en 3 días no completan eso, si es que llegase a faltar algo, ¿no? Si es que se faltase aclarar algo, pero si en 3 días no completan se archiva, pero entenderíamos de que esperamos el informe de la Unidad Técnica Legislativa, que es justamente eso, revisa más bien procedimientos y no fondo, forma y no fondo. Bien, usted nos ha descrito y le agradecemos los procedimientos que ha de observar el CAL, antes la Unidad Técnica Legislativa, nuevamente el CAL después, pero ya de la atmósfera política que usted siente en la Asamblea Nacional, ¿piensa que el juicio político va a caminar? ¿Piensa que se van a dar las condiciones para que lleguemos a ese juicio político? Y por supuesto habrá que decir que si el CAL lo admite, todo esto habrá de pasar a manos de la Corte Constitucional para un análisis de admisibilidad. Pero ¿cómo siente usted el pulso político de la Asamblea y los distintos bloques, señor asambleísta? Bueno, lo que pasó durante el informe de la Comisión Ocasional del tema Gran Padrino fue que este informe tuvo 104 votos a favor. Obviamente este informe no es vinculante. Si usted me pregunta si este numérico se va a mantener en caso de que pase, se admita por la Corte Constitucional y en caso de que pase a la Comisión de Fiscalización, pues es muy probable que este numérico cambie o varíe, porque primero que no es vinculante y segundo, hay mucho tiempo y muchas cosas que tienen que pasar hasta que se dé el juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo tiene que conocer la Comisión de Fiscalización. Yo le soy muy honesto, yo soy muy respetuoso del debido proceso y de defender la democracia en su contexto amplio, y al presidente se lo está acusando de cosas gravísimas, no cualquier cosa, se lo está acusando de concusión, de cohecho, de vínculos con mafia y otras cosas más, no él, sino su círculo cercano, pero a ese lo acusa de que él conocía. Esto, yo creo que toda persona, tal como nos está pasando a nosotros, tiene derecho a la defensa. Y esto debe pasar durante la etapa de conocimiento de la Comisión de Fiscalización, y el presidente tendrá que asistir y con los argumentos necesarios defenderse. De ahí en más pueden pasar muchas cosas hasta que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional y se dé como tal el juicio político, que no es un juicio normal como la justicia ordinaria, es un juicio político. Ahí hay 137 juzgadores y hay una persona que está siendo nombrada o justamente demandada en este caso por esta acción política. Pero pueden pasar muchas cosas. Yo creo que va a tener que ver por el dictamen de la Corte Constitucional y cómo lleve el procedimiento de la Comisión de Fiscalización si es que llegase a este punto.
Bien, estamos dialogando con Javier Santos, asambleísta de Izquierda Democrática. El juicio político al presidente, nos ha hecho usted algunas presiones interesantes. Claro, el informe de la comisión supuestamente multipartidista, que no lo fue, ocasional, tuvo 104 votos a favor para aprobar el informe, pero no era necesariamente vinculante. Tan es así que a la hora de juntar las firmas para el juicio político hay 59 firmas, o sea, 59 firmas que se podrían pensar, se traducen más adelante en 59 votos si el juicio llega a pasar, pero también podrían juntarse muchas más, porque no hay que olvidar que el requisito para que un juicio político al presidente de la República tenga eficacia, actúe con la destitución del presidente, requerirá 92 votos de los 137 en la Asamblea. Esto es un tema clave que usted bien lo mencionó. Ahora, quisiera ir al propio informe de la Comisión Ocasional, donde hubo aspectos que, según algunos de los legisladores dijeron, se ocultaron, no se dieron todos los nombres, y donde, como conclusión, después de presentado el informe al Pleno y aprobado por 104 votos, se dijo que era necesario, indispensable, que se libere información reservada de la Superintendencia de Compañías. Y la Asamblea Nacional conminó a la Superintendencia a liberar información, y allí en esa información se dan nombres de muchas personas de distintas posiciones, ministros, concejales supuestamente, actores políticos que dicen pueden tener tal o cual relación con empresas que tienen que ver con tales o cuales situaciones, incluso algunas de ellas potencialmente al margen de la ley. Uno de los nombres que se liberó es el de Javier Santos. Entonces yo le voy a pedir a Javier Santos que él mismo nos describa qué es lo que se dijo en la liberación de información de la Superintendencia de Compañías y qué tiene que decir en esta materia. Por favor. Bueno, gracias por este paso, esta oportunidad. Primero, yo fui uno de los asambleístas que votó a favor de levantar la reserva. A mí me parece que mientras más transparente sea la información, es mucho más, obviamente es más objetivo poder analizarla. Pero a mí me llegó el informe, después del día, obviamente el día martes que votamos a favor de que se levante la reserva, el día miércoles al mediodía, de manera oficial, me llega el informe porque el presidente de la Asamblea debía poner en conocimiento de todas las asambleístas la información. Pero la asambleísta Vanegas, a las 9 de la mañana, antes de que nos llegue el menú oficial, ya estaba dando una rueda de prensa diciendo que hay asambleístas de Manaví, ex asambleístas y asambleístas actuales, que son dichos por la Supra de Compañías amigos de la mafia albanesa. Oiga, eso es una responsabilidad enorme, tanto de la Supra de Compañías y de la asambleísta Vanegas, toda vez que ¿cómo van a ponernos un blanco en la espalda? ¿Acaso que no se han dado cuenta de la situación de inseguridad? Cuando vemos muertes y masacres por disputas de territorio y disputas de banda. Cuando yo reviso la información al mediodía que me llega, pudimos procesar que lo que envió el superintendente de compañías no fue un informe, fue un catastro, fue un listado, fue una tabla de Excel donde ellos analizan y simplemente toman data, ni siquiera es datos, data de sus servidores y ponen a empresas de la provincia de Manabí con personas políticamente expuestas. ¿Qué son personas políticamente expuestas? Alcaldes, concejales, jueces, profesores de universidad, presidentes de juntas parroquiales, vocales, bueno, cualquier persona que actualmente esté en un cargo público o que haya estado en un cargo público aparece en ese listado y que en algún momento de su vida privada y particular hayan tenido o hayan sido gerentes de empresas o hayan tenido algún negocio en Manaví. Ya, pero tener empresas o tener acciones. ¿Cómo procesarse esa información? Permítame, tener empresas o tener acciones no es necesariamente un pecado. Podría serlo si esas empresas incurren en un acto ilegal. A usted le mencionan en qué tipo de relaciones con empresas, asambleísta. Correcto, yo después de revisar la información aparece mi nombre cuando fui gerente general en el 2002 de una empresa, del 2002 al 2004, gerente general de una empresa en Puerto Viejo, una empresa familiar de un ingeniero reconocido en Puerto Viejo, que me invita a ser gerente de su empresa y aparece mi nombre como representante legal de esta empresa dedicada a la creación de programas para ordenador, de tecnologías de información. En el 2008, bueno, yo hasta el 2004 fui gerente, ahí aparece mi nombre. Y en el 2008 al 2012 yo creé una empresa familiar también, invitando amigos de Puerto Viejo, dedicada también al desarrollo de empresas,
el desarrollo de tecnología de la información, hasta el 2012. Ya esa empresa está cerrada, ya no existe. Y en mi vida pública empieza el 2016. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El superintendente de compañías no advierte la información que estoy remitiendo. Y al hacerla pública y al insinuar de manera irresponsable y maliciosa el asambleísta Vanegas de que somos amigos de la mafia, solo por estar en Manaví, obviamente nos pone en una situación de riesgo a todos los asambleístas. Ya le está iniciando el día de hoy, más tardar mañana, una denuncia al asambleísta Vanegas por poner en riesgo mi vida y la vida de mis familiares al asumir o insinuar que pertenecemos a grupos unidos a la mafia albanesa, toda vez que la situación de seguridad del país es cada vez más peligrosa. ¿Alguna pregunta? ¿La empresa que usted gerenció entre 2002 al 2004 o la empresa familiar que usted formó de 2008 a 2012, que ya está extinta, nos ha dicho, ¿alguna de estas empresas tuvo algún tipo de relación con mafia alguna o con la mafia albanesa en particular? ¿Sabe usted algo de eso? Con ningún extranjero, con ningún extranjero. Todas personas de la provincia de Manaví, familiares y amigos profesionales de la provincia, prácticamente yo era el gerente de ambas empresas, yo tenía el control de la información y en ningún momento tuvimos vínculos con ningún extranjero de ninguna naturaleza, peor albanés. Y después de que ustedes hayan salido, el súper de compañías, ahí establece cuáles sí son las empresas de extranjeros y de la República de Albania que están en Manaví, y ahí no hay vínculo con las que nosotros tenemos, toda vez que es un estado aparte, es un estado que no se compadece o que no se toca con la otra información o el otro listado que el superintendente de compañía remite. Legislador Santos, y después de que ustedes hayan dejado las empresas, ¿tampoco ninguna de ellas tuvo relación con alguna empresa albanesa o cosa parecida? Bueno, no sabría decir, después de que yo fui gerente general de la empresa hasta el 2004, ahí obviamente ya me desvinculé totalmente, no puedo saber qué pasó después de ello, pero en mi empresa familiar, la que yo creía hasta el 2012, se cerró, ya se liquidó. Entonces, al liquidarse, yo tener las acciones y la representación legal, pues obviamente ya no pude tener vinculaciones con otras personas. O sea, una vez que se liquida la empresa, deja las actividades y ya no se puede vincular con nadie más. Ahora, le comento, nosotros la semana pasada tuvimos contacto primero con el legislador Dalton Basigalupo, cuyo nombre también había aparecido en este listado de la Superintendencia de Compañías, nos dio su versión, consideró que era una ligereza al menos del legislador Vanegas. También hablamos con el legislador Vanegas y nos dio su punto de vista, dijo que él no había mencionado sino los nombres que le corresponderá a la justicia investigar, pero todo esto vuelve, me parece a mí, y doy aquí mi opinión, turbia el agua de esta investigación o de estos datos de la superintendencia. Son datos que eventualmente podrían tener o conducir a una realidad, a una verdad, a destapar algún tipo de vínculos de políticos, de ministros, de concejales, de legisladores o legisladores con algún tipo de mafias o con la mafia albanesa, o son datos, como usted dice, solamente que están en una página de Excel cuyos vínculos son difíciles de demostrar. ¿Y qué piensa usted que debe hacer la justicia con esos datos en la mano de ahora en adelante, toda vez que ya son datos cuya reserva se levantó? ¿Cómo piensa usted que debe proceder la justicia para que los ecuatorianos sepamos con transparencia lo que ocurre y también, por supuesto, con esta advertencia que usted hace, los riesgos de seguridad para personas que pueden haber estado señaladas en estos listados, que no necesariamente son pruebas de una relación mafiosa? Claro, obviamente la justicia debe hacer su parte, ¿no? Al ser información que se levantó la reserva, la justicia no requiere que se levante la reserva para iniciar un proceso investigativo. Podría haberlo hecho sin necesidad del SDI, de la super de compañías, de la Contraloría, de cualquier institución. Ellos pueden iniciar, de la UAF, de la información financiera, ellos pueden iniciar acciones como corresponde en esta materia. No me corresponde a mí decirle, yo puedo hablar con Javier Santos, yo le acabo de dar datos de mi empresa y de la que fui representante legal, que constan en la super de compañías, donde se ven quiénes eran los accionistas, de hasta dónde quedaron y hasta dónde vivieron estas empresas, hasta cuando se extinguieron. Y esa información es pública, ustedes pueden acceder a la misma. Ahora, de otras empresas y de otras personas que pudiesen tener vínculos, yo no me atrevería tan siquiera a nombrar a ninguna, porque no me corresponde a mí ser juez, ni tampoco lanzar una insinuación. Eso sería irresponsable de mi parte. Yo creo que lo correcto es que la justicia haga su parte, y una vez que se demuestren las investigaciones que hay personas
políticas vinculadas con empresas de la mafia, obviamente que sean responsables de sus actos, pero a mí no me corresponde ser irresponsable y cometer una ligereza, ni siquiera una ligereza, cometer la malicia de afectar a las más de 3.000 empresas que se nombran en el listado, que se dedican a actividades lícitas. Estimado Gonzalo, usted sabe la afectación para las empresas que hoy se dedican a actividades lícitas, que se dedican a la exportación de atún, a la pesca, a los emprendimientos, que están solo por insinuar que sus gerentes forman parte de la masa organizada, hoy tienen problemas con sus clientes, que ya no quieren tener relación. O sea, están habiendo una afectación económica a estas empresas. Entonces, la responsabilidad, yo no diría ligereza, irresponsabilidad y malicia, como se pretendió vender esta información, incurre no solamente en responsabilidades por parte de la Asambleísta Vanega, sino responsabilidades por el superintendente de compañías por no advertir lo grave que era divulgar la información de manera ligera o de manera irresponsable sin saber tramitar o tratar la información que le estaba entregando. Esto debió haberse enviado con algún manual de procedimientos para entender qué información había ahí y cómo se debería procesar la información. Claro, la información per se no es ni maliciosa ni nada, sino que es un informe. Hay que ver si ese informe lleva y conduce a una situación de esta naturaleza. Ahora, era un mandato, entiendo que era una petición mandatoria de la Asamblea para el superintendente liberar esa información. No esa parte no lo sé. A ver. Sí, pero yo hago un símil ahí, Gonzalo. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro, muy práctico. Es como si yo mañana tuviera que llevar de un punto A a un punto B una carga peligrosa. Y yo simplemente, como me ordena la policía, llévenlo de aquí a acá, tomen las llaves y llévense usted esta carga peligrosa, sin advertirle que sí, no la trata de manera correcta, puede haber una situación gravísima de riesgo, sin advertirle cómo tiene que llevar y procesar esta información, sin advertirle cómo tiene que transportarla de un punto a otro. Es decir, se súper simplemente por una orden dijo, bueno, aquí está, y no advirtió cómo debía interpretarse esa información, también cae en una omisión. O sea, no puede ser irresponsable en decir, a mí me ordenaron y aquí está, ustedes verán cómo la procesan. Con razón, la señorita Vanega dice, yo no estoy diciendo que pertenecen a la mafia ovenesa, yo digo que hay amigos de la mafia. Tan solo iniciar una amistad con mafia nos pone a todos en una situación de riesgo y eso debió haberse advertido con absoluta transparencia y objetividad. Creo que su punto de vista ha sido perfectamente aclarado, gracias al legislador Santos. A propósito, ¿cómo mira usted a Izquierda Democrática en el juicio político al presidente? Hay unos legisladores que están a favor, se presentaron de hecho junto con las 59 firmas varios de ellos, otros están en contra. ¿Usted qué dice? ¿El partido se va a partir? Yo creo que el partido está con graves problemas internos, estimado Gonzalo, que yo aspiro que se resuelvan y espero que logre algún consenso en algún momento. Pero en relación al tema, el tema del juicio político, creo que las divisiones y las opiniones dentro del partido están muy divididas. Hay dos grupos y habemos los que estamos esperando no simplemente a ver qué postura toma uno del otro, sino que nos llegue la información completa para poder procesarla. Yo siempre he creído, con otros compañeros de la Izquierda Democrática, que el fin justifica los medios. No por querer llevar a sacar de la presidencia al presidente de la República, vamos a aprobar cualquier cosa. Las cosas tienen que hacerse bien, procesarse bien jurídicamente y constitucionalmente, y esperaremos los informes correspondientes para tomar posturas, pero obviamente esto divide el partido y eso nos tiene a la Izquierda Democrática en una situación complicada a la interna de la organización política. Le agradezco por su tiempo de apertura, el asambleísta de Izquierda Democrática Javier Santos, aquí con nosotros en Ecuador Radio Quito Platinum FM. Tenga un buen día.